¿Alguna vez te has sentido completamente solo, atrapado en la oscuridad de la depresión, sin poder ver una salida? ¿Qué pasaría si te dijera que esa oscuridad, por más profunda que sea, podría ser el lugar donde la luz de Dios puede brillar con más fuerza en tu vida? ¿Y si te dijera que la depresión, ese monstruo silencioso que roba la paz y la esperanza, puede ser transformada por la fe, revelando un poder espiritual oculto que muchos desconocen y que puede cambiar tu vida para siempre? Hoy quiero hablarte de algo mucho más grande que la depresión, la fe que nos conecta con un Dios que está dispuesto a sanar nuestras heridas más profundas. La depresión es una batalla interna que muchas personas libran en secreto. Puede que te sientas atrapado en un ciclo del que no sabes cómo salir, pero ¿te has preguntado alguna vez si esa lucha no es solo un desafío psicológico, sino también una guerra espiritual? La verdad es que muchos de nosotros tratamos de enfrentar la depresión solo con nuestras fuerzas, sin darnos cuenta de que hay un poder sobrenatural que está a nuestra disposición. Pero, ¿cómo podemos acceder a este poder divino? ¿Cómo puede la fe ayudarnos a restaurar nuestra paz mental y emocional? Esas son las preguntas que quiero responder hoy. A lo largo de este video, vamos a explorar cómo la fe y la espiritualidad pueden ser la clave para superar la depresión. Te compartiré pasajes bíblicos, historias inspiradoras y enseñanzas que te ayudarán a comprender cómo Dios puede iluminar los momentos más oscuros de tu vida. No se trata solo de consuelo emocional, sino de un poder transformador que puede renovar tu mente y tu corazón. Si alguna vez has sentido que la depresión es demasiado grande para ti, quiero que sepas que no estás solo. Hay esperanza, y al final de este video descubrirás un camino hacia la libertad. Imagina por un momento que la depresión que sientes no tiene que definir tu vida para siempre. La fe en Dios puede ser el principio de una sanación profunda. Antes de comenzar, quiero que dejes un comentario con la frase "paz en Cristo" para demostrar tu compromiso y fe en este camino de sanación. Al hacerlo, estarás participando activamente en este proceso de restauración. Y no olvides darle me gusta a este video. Al hacerlo, estarás ayudando a que más personas puedan encontrar consuelo en medio de su lucha, porque YouTube mostrará este mensaje a más personas necesitadas de escuchar estas palabras de esperanza. El hecho de comentar y darle me gusta no es solo una acción de apoyo, sino también una manifestación de fe. Es un pequeño paso que demuestra tu compromiso con el proceso de sanación y es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas. Así que no subestimes el poder de Este video está diseñado para tocar tu corazón, para que puedas descubrir que la depresión no tiene la última palabra en tu vida. Si sigues este estudio hasta el final, podrás recibir revelaciones poderosas que te ayudarán a vivir con esperanza, fe y paz. Quédate conmigo en este viaje, porque lo que vas a aprender cambiará tu perspectiva para siempre. La depresión en la Biblia. ¿Un prueba de fe? En la Biblia encontramos numerosos relatos de personas que, en medio de su dolor, se sintieron atrapadas en la desesperación. Uno de los más poderosos es el de Job, un hombre que, a pesar de su fe inquebrantable, pasó por un sufrimiento profundo. Job, un hombre justo y temeroso de Dios, perdió todo lo que amaba: su familia, su riqueza y su salud. ¿Y qué hizo? En lugar de culpar a Dios o rendirse ante la desesperación, Job expresó sus dudas y emociones con honestidad, pero nunca abandonó su fe. El libro de Job nos muestra cómo la depresión y el sufrimiento no son señales de falta de fe. Al contrario, en medio de la aflicción, Job buscó a Dios con sinceridad, preguntando y llorando, pero nunca renegó de su fe. La pregunta que podemos hacernos es: ¿cómo reaccionamos nosotros en medio del sufrimiento? ¿Nos alejamos de Dios o nos acercamos a Él con una fe más profunda, aun cuando no entendemos por qué estamos pasando por eso? La depresión, aunque dolorosa, puede ser una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios. En momentos,
de oscuridad, Él se hace presente de una manera que no podemos comprender en tiempos de comodidad. Es en la aflicción donde a menudo encontramos un propósito más grande y una restauración que solo Él puede ofrecer. Job no solo sobrevivió a su sufrimiento, sino que al final Dios restauró todo lo que había perdido y le dio el doble de lo que tenía antes. De igual manera, la Biblia nos enseña que las pruebas y tribulaciones no son castigos de Dios, sino oportunidades para que nuestra fe sea refinada. En 1 Pedro 1, 6, 7 se nos dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este versículo nos recuerda que las pruebas tienen un propósito: purificar nuestra fe. La depresión, cuando se ve a través de los ojos de la fe, se convierte en una oportunidad para fortalecer nuestro carácter y nuestra relación con Dios. En la vida de muchos creyentes, la depresión llega como una sombra que parece apagar la luz de la esperanza. Sin embargo, es importante recordar que incluso en la sombra de la muerte, Dios está presente. El salmista, en el Salmo 23, nos recuerda: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La depresión puede ser una sombra, pero no es el fin. Dios nos promete que, aunque atravesemos momentos de oscuridad, Él está con nosotros. No estamos solos. Él se acerca en nuestros momentos de debilidad, ofreciéndonos consuelo, dirección y, lo más importante, su presencia. Es fundamental también entender que la depresión no es un pecado. Muchas veces el sentirnos deprimidos o abatidos puede hacernos sentir culpables, como si nuestra fe estuviera en duda. Sin embargo, la Biblia nos muestra que los hombres de Dios también pasaron por momentos de desesperación. El profeta Elías, después de una gran victoria sobre los profetas de Baal, cayó en depresión, deseando incluso la muerte. En 1 Reyes 19:4, Elías ora: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. A pesar de su tristeza, Dios no lo rechazó. Al contrario, lo fortaleció y lo restauró, dándole una nueva misión y propósito. Esto nos enseña que la depresión no nos hace menos cristianos. Lo importante es cómo respondemos a esos momentos. Dios no nos condena por sentir tristeza o abatimiento. Él nos llama a acercarnos a Él, a clamar a Él en nuestros momentos de debilidad. Así como Elías encontró consuelo en la presencia de Dios, nosotros también podemos hallar la paz que solo Él puede ofrecer. En el momento en que estamos al borde de la desesperación, Él es el refugio seguro, el consuelo en medio de la tormenta. Además, la depresión puede ser vista como una llamada a profundizar nuestra fe. Jesús mismo experimentó momentos de angustia. En el huerto de Getsemaní, antes de enfrentar su crucifixión, Jesús sintió un dolor profundo y desesperación, al punto de sudar gotas de sangre. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Jesús, en su humanidad, experimentó una angustia profunda, pero en su obediencia a Dios, Él entregó su voluntad para cumplir el propósito divino. Cuando enfrentamos la depresión, también somos llamados a confiar en los planes de Dios, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. La depresión puede hacernos sentir como si estuviéramos caminando en círculos, buscando respuestas sin encontrar ninguna. Sin embargo, en ese proceso, Dios está obrando en nosotros. Él permite que pasemos por estas pruebas para que podamos depender más completamente de Él. Y es en nuestra debilidad donde su poder se hace más evidente. Como dice 2 Corintios 12:9, pero Él me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia de Dios es suficiente, y cuando estamos débiles, Él es fuerte. Es crucial entonces que en nuestros momentos de lucha recordemos que la depresión no es el final de la historia,
Dios está trabajando en nosotros, incluso en medio del dolor. Él usa nuestras luchas para hacernos más fuertes, más humildes y más dependientes de Él. Cada lágrima, cada momento de angustia puede ser una semilla de fe que dará frutos de esperanza, paz y restauración. El poder de la fe radica en la confianza en un Dios que no nos abandona. Al igual que Job, Elías y Jesús, nosotros también podemos encontrar esperanza en medio de la oscuridad. La fe no es la ausencia de tristeza, sino la certeza de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios está con nosotros y Él tiene el poder de restaurar nuestras almas. Nan, la esperanza a través de la fe, transformando el dolor en fortaleza. La esperanza es un ancla para el alma. Es en los momentos más oscuros donde la esperanza, basada en la fe, se convierte en una luz que nos guía. Sin embargo, no es una esperanza vacía o ilusoria, sino una esperanza que está cimentada en las promesas de Dios. En Romanos 15:13, el apóstol Pablo dice: «Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo». Esta esperanza no depende de nuestras circunstancias externas, sino del poder que proviene de Dios. El sufrimiento puede hacer que todo se vea sombrío, pero la fe nos asegura que no estamos destinados a vivir en la oscuridad para siempre. En medio de la depresión, muchos se sienten como si estuvieran atrapados en un túnel sin fin. Sin embargo, al igual que la luz al final del túnel, la fe en las promesas de Dios nos lleva a una transformación, no solo en nuestras circunstancias, sino también en nuestra manera de percibirlas. El libro de Isaías nos habla de cómo Dios usa el sufrimiento para purificar y refinar a su pueblo. En Isaías 48:10, Él dice: «He aquí, te he purificado, pero no como a plata. Te he probado en el crisol de la aflicción». Esta prueba no es un castigo, sino un proceso que refina nuestra fe. La depresión y el sufrimiento, aunque dolorosos, son momentos en los que el corazón puede ser moldeado y el alma puede ser fortalecida por la obra de Dios. La esperanza cristiana no es un deseo superficial de que las cosas mejoren, sino una confianza profunda de que, independientemente de lo que suceda, Dios está obrando en nosotros para nuestro bien. Como nos dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto incluye incluso las experiencias dolorosas. Cuando nos aferramos a esta promesa, podemos ver nuestro sufrimiento no como algo sin sentido, sino como parte de un plan divino más grande. Jesús, en su vida, también nos mostró lo que significa tener esperanza en medio de la lucha. En Juan 16:33, Él dice: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Jesús nunca prometió una vida libre de dolor o tribulación, pero nos aseguró que Él ha vencido lo que nos aflige. Esta victoria es nuestra por medio de la fe. No importa cuán grande sea la prueba, sabemos que Jesús ya ha ganado la batalla, y Él nos invita a participar de su victoria. Es vital entonces mantener los ojos puestos en la esperanza que tenemos en Cristo. La depresión puede nublar nuestra visión y hacernos sentir que todo está perdido, pero la fe nos recuerda que hay un propósito mayor en todo lo que vivimos. Incluso cuando no entendemos por qué estamos pasando por lo que estamos pasando, podemos confiar en que Dios está trabajando para nuestro bien. Cada momento de dolor puede convertirse en una semilla de transformación si lo entregamos a Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, nos da un ejemplo de cómo mantener la esperanza en medio de la adversidad. En Filipenses 4:6-7, él dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz de Dios no es una paz superficial, sino una paz profunda que se experimenta cuando, a pesar de las circunstancias, decidimos confiar en Él
y dejar nuestras cargas a sus pies. Cuando pasamos por momentos difíciles como la depresión, podemos tener la tentación de mantener nuestras luchas en secreto, pensando que necesitamos ser fuertes por nuestra cuenta. Sin embargo, la fe cristiana nos llama a depender de Dios y a confiar en su poder. La depresión no debe ser enfrentada sola. Dios está cerca de los quebrantados de corazón y Él promete restaurarnos. En 2 Corintios 1, 3, 4, el apóstol Pablo nos recuerda que Dios es el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. La fe no solo nos da esperanza, sino que nos capacita para ser instrumentos de esperanza para otros. A medida que experimentamos la restauración de Dios en nuestra propia vida, somos llamados a compartir esa esperanza con los demás. Es fundamental entender que la restauración de Dios no siempre es inmediata. A veces, el proceso de sanación lleva tiempo. La depresión no desaparece instantáneamente, pero en medio de ella, Dios está obrando. En 2 Corintios 4, 16, 17, Pablo nos dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Este versículo nos recuerda que el sufrimiento que enfrentamos ahora es temporal y que lo que Dios está haciendo en nuestro interior es eterno. Es en la debilidad donde experimentamos el poder de Dios de manera más profunda. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos comparte una de las lecciones más poderosas que aprendió. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando estamos en nuestra debilidad más profunda, Dios es más fuerte. Él usa nuestra fragilidad para mostrar su poder y gloria. La esperanza que proviene de Dios no se basa en nuestra habilidad para superar la depresión por nuestra cuenta, sino en su habilidad para restaurarnos y fortalecernos. La fe nos recuerda que, aunque no podamos ver el camino con claridad en el momento, Dios ya tiene un plan para nuestra vida. Su propósito no es que vivamos en la desesperación, sino que experimentemos su paz, su consuelo y su restauración. En medio del dolor, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros. Él no nos abandona y su esperanza no nos defraudará. Nuestra fe es un ancla segura en tiempos de tormenta. Aunque el sufrimiento sea real y doloroso, la esperanza que tenemos en Cristo nos garantiza que no estamos destinados a quedarnos en la oscuridad. La luz de su presencia siempre nos guía hacia la paz, y su promesa de restauración es más fuerte que cualquier aflicción. La fuerza de la oración, encontrando paz en la comunicación con Dios. La oración es uno de los pilares fundamentales de nuestra fe. Es el momento donde el alma se conecta directamente con Dios, y en medio de las dificultades, la oración se convierte en un refugio de fortaleza y esperanza. En 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo nos insta a orad sin cesar. Este mandato no es solo una sugerencia, sino una invitación a mantener una constante comunicación con nuestro Creador. La oración no es solo un acto religioso, es un acto de confianza profunda, un acto que nos permite abrir el corazón a Dios y encontrar consuelo en su presencia. La depresión muchas veces nos silencia, nos hace sentir como si nuestras palabras no tuvieran valor. Nos lleva a creer que no hay nada que decir, que no hay manera de expresar nuestro dolor. Sin embargo, la oración es el vehículo a través del cual podemos llevar nuestras cargas a Dios. No importa cuán oscuro o profundo sea el valle en el que nos encontremos, la oración nos da la oportunidad de expresar nuestro sufrimiento, nuestras dudas y nuestras esperanzas a un Dios que nos escucha. En Filipenses 4, 6, 7, la Biblia nos anima a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios en oración, con acción de gracias,
y la paz de Dios guardará nuestros corazones. Cuando nos encontramos en medio de una crisis emocional o espiritual, es fácil caer en la tentación de quedarnos callados, de creer que nuestras oraciones no serán escuchadas o que no merecemos la atención de Dios. Pero la verdad es que la oración es el medio por el cual podemos experimentar la cercanía de Dios, especialmente cuando más lo necesitamos. En Romanos 8:26, Pablo nos recuerda que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aunque nuestras palabras sean limitadas o nuestras emociones confusas, el Espíritu Santo sabe exactamente lo que necesitamos y presenta nuestras peticiones ante el Padre. La oración no solo es un medio para pedir, sino también una forma de encontrar consuelo y restauración. Cuando oramos, permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, transformando nuestras emociones y pensamientos. No se trata solo de pedir por soluciones inmediatas, sino de confiar en que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. En Jeremías 29:11, Dios nos asegura: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. La oración, entonces, se convierte en una herramienta que nos conecta con la paz de Dios, incluso en medio de la tormenta. La oración no siempre tiene que ser formal o compleja. Muchas veces, cuando estamos pasando por momentos de dolor o angustia, nuestra oración puede ser tan simple como un suspiro o una palabra de desesperación. Jesús mismo enseñó a orar de manera sencilla y directa, como vemos en el Padre Nuestro. La esencia de la oración es la sinceridad del corazón. No necesitamos palabras elegantes ni fórmulas mágicas, solo un corazón dispuesto a presentarse ante Dios en humildad. Es importante recordar que la oración no solo nos permite expresar nuestros propios sentimientos, sino que también abre las puertas para recibir la respuesta de Dios. Sin embargo, es fácil caer en la trampa de esperar una solución inmediata. Dios, en su infinita sabiduría, responde a nuestras oraciones de acuerdo con su tiempo y voluntad. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte cómo Dios le respondió a su oración. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A veces, la respuesta de Dios no es la que esperamos, pero es en nuestra debilidad donde su poder se hace más evidente. La oración nos enseña a depender de Dios, no solo en los momentos de alegría, sino también en los momentos de dolor. La oración es también un medio de sanación interior. A través de ella podemos experimentar una restauración espiritual que no solo afecta nuestras emociones, sino también nuestra mente y cuerpo. La depresión a menudo se alimenta de pensamientos negativos y emociones no resueltas. Sin embargo, al orar, abrimos la puerta a la transformación. La paz que sobrepasa todo entendimiento puede llenar nuestro corazón y mente, liberándonos de las cadenas del sufrimiento emocional. En Isaías 41:10, Dios nos promete: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Además, la oración nos ayuda a ver nuestra situación desde una perspectiva divina. Cuando oramos, no solo buscamos respuestas inmediatas, sino que también pedimos que Dios nos dé la sabiduría para entender lo que está sucediendo en nuestra vida. La depresión a menudo nos hace ver todo desde una visión distorsionada, pero la oración nos permite alinear nuestra visión con la verdad de Dios. En Santiago 1:5, se nos dice que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pidamos a Dios, quien da abundantemente y sin reproche. La oración nos da la claridad necesaria para tomar decisiones sabias y para enfrentarnos a la vida con una nueva perspectiva. Es crucial comprender que la oración no es solo una forma de aliviar nuestra ansiedad, sino un medio de fortalecer nuestra relación con Dios. En Mateo 7:7, Jesús nos anima a pedir, buscar y golpear, asegurándonos de que el que pide recibe, el que busca halla y al que golpea se le abrirá. A través de la oración, no solo recibimos respuestas, sino que nos acercamos más a nuestro Padre Celestial.
La oración nos recuerda que no estamos solos, que Dios está siempre presente, dispuesto a escucharnos y a guiarnos. Al experimentar la paz de Dios a través de la oración, podemos comenzar a sanar nuestras heridas más profundas. La depresión y el sufrimiento pueden hacernos sentir aislados, pero la oración nos recuerda que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Él no solo escucha nuestras oraciones, sino que también responde a ellas, no de la manera que nosotros esperamos, sino de la manera que más nos beneficia. La oración nos ayuda a encontrar la fortaleza para seguir adelante, sabiendo que no estamos luchando solos. La depresión puede ser una experiencia desgarradora, pero a través de la oración podemos encontrar consuelo, paz y fortaleza. Al orar, no solo nos acercamos a Dios, sino que también permitimos que Él trabaje en nosotros, sanando nuestras emociones y transformando nuestra mente. La oración es un acto de fe que nos conecta con la esperanza que solo Dios puede darnos. Al orar, nos recordamos a nosotros mismos que, a pesar del dolor y la tristeza, Dios sigue siendo fiel y su paz es capaz de superar cualquier circunstancia. La esperanza en la promesa de restauración. En medio de la depresión, muchas veces nuestra visión del futuro se nubla. Nos vemos atrapados en una espiral de desesperanza, sin poder ver una salida. Sin embargo, la Biblia está llena de promesas que nos aseguran que, aunque pasemos por momentos difíciles, Dios tiene el poder de restaurarnos. En Jeremías 30:17, Dios nos dice: «Porque te restauraré la salud y te sanaré de tus heridas, dice Jehová». Esta es una promesa de restauración que no solo se refiere a la salud física, sino también a la salud emocional y espiritual. La restauración que Dios promete no es algo superficial. No se trata simplemente de sentirse mejor por un momento, sino de un proceso profundo que toca cada área de nuestra vida. La depresión a menudo nos hace sentir que estamos rotos, que nunca seremos los mismos, que nunca podremos ser completos otra vez. Pero la Biblia nos enseña que Dios tiene el poder de restaurarnos, de hacernos nuevos y de devolvernos la alegría que perdimos. En Joel 2:25, Dios declara: «Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta». Esta es una imagen de cómo Dios puede restaurar lo que parecía perdido y devolvernos no solo lo que hemos perdido, sino mucho más. La promesa de restauración no significa que el dolor desaparecerá de inmediato, ni que las cicatrices desaparecerán por arte de magia. La restauración de Dios es un proceso que lleva tiempo, pero que tiene un propósito eterno. En 1 Pedro 5:10 se nos dice: «Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca». Dios usa nuestras luchas y sufrimientos para moldearnos, para perfeccionarnos, para fortalecer nuestra fe y nuestra dependencia de Él. Cada dolor que experimentamos tiene un propósito en los planes divinos. Dios no permite que pasemos por dificultades sin razón. En Romanos 8:28 encontramos una promesa poderosa. «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Aunque no siempre entendemos el porqué de nuestros sufrimientos, debemos confiar en que Dios tiene un propósito en cada uno de ellos. La depresión, por más difícil que sea, no es el fin de nuestra historia. Es una etapa que Dios usará para purificarnos y para acercarnos más a Él. La restauración de Dios no solo se refiere a nuestra situación externa, sino a una transformación interna que nos hace más como Cristo. La restauración que Dios ofrece no es algo que podamos lograr por nuestra cuenta. No podemos sanar nuestras propias heridas ni restaurar nuestra propia alma. Necesitamos la intervención de Dios. Necesitamos su gracia, su poder y su Espíritu Santo. En Isaías 61:3 se nos promete que Dios nos da hermosura en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu angustiado.
Esta es la promesa de un cambio radical, de una transformación profunda. La depresión nos puede llevar a un estado de desesperación, pero Dios puede intercambiar nuestras cenizas por belleza, nuestro lamento por alegría. Este proceso de restauración también implica sanar nuestras relaciones. La depresión a menudo crea una barrera entre nosotros y las personas que nos rodean. Nos sentimos aislados, incomprendidos y a menudo distantes de aquellos que nos aman. Pero la restauración de Dios no solo se trata de sanar nuestro corazón, sino también de restaurar las relaciones que se han visto afectadas por nuestra lucha. En 2 Corintios 5:18, Pablo nos recuerda que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios desea restaurar no solo nuestra relación con Él, sino también nuestras relaciones con los demás. A medida que experimentamos la sanación de Dios, nuestras relaciones pueden ser restauradas y podemos encontrar la reconciliación que tanto necesitamos. Es importante recordar que la restauración no es un proceso lineal. Habrá días buenos y días malos, momentos en los que sentiremos que hemos avanzado y otros en los que parecerá que hemos retrocedido. Pero en cada uno de esos momentos debemos aferrarnos a las promesas de Dios. En Lamentaciones 3, 22, 23 leemos: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada día es una nueva oportunidad para experimentar la misericordia y la restauración de Dios. Aunque el camino sea largo y arduo, podemos confiar en que Dios está con nosotros en cada paso. La restauración también implica un cambio de perspectiva. A medida que Dios nos restaura, nos ayuda a ver nuestras circunstancias desde su perspectiva. Ya no vemos nuestra depresión como una condena, sino como una oportunidad para experimentar la gracia y el poder de Dios de una manera más profunda. En 2 Corintios 4:17, Pablo nos recuerda que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La depresión, aunque dolorosa, es solo una parte temporal de nuestra vida. A través de ella, Dios está trabajando en nosotros una gloria eterna que no podemos comprender completamente en este momento. En medio del proceso de restauración, debemos aprender a confiar en el tiempo de Dios. En Salmo 27:14 se nos dice: Espera a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. La restauración puede tomar tiempo, pero debemos esperar con esperanza sabiendo que Dios es fiel a sus promesas. En cada momento de dolor, en cada día de lucha, debemos recordar que Dios está trabajando en nosotros y que su plan para nuestra vida es bueno. La restauración de Dios no solo se refiere a la sanación de nuestras heridas, sino también a un propósito mayor. Dios quiere usarnos para llevar esperanza a otros. En 2 Corintios 1:4 se nos dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. A medida que experimentamos la restauración de Dios en nuestras vidas, Él nos llama a ser instrumentos de sanación para otros. La depresión que hemos atravesado no es solo para nuestro beneficio, sino para el beneficio de aquellos a nuestro alrededor que también necesitan conocer el poder restaurador de Dios. Al final, la restauración es un regalo divino que nos transforma por completo. Dios no solo quiere sanar nuestras heridas, sino darnos una vida nueva, llena de esperanza y propósito. La depresión no define nuestra historia, pero la restauración de Dios sí lo hace. A través de su gracia podemos ser restaurados, transformados y usados para su gloria. Dios tiene un futuro lleno de esperanza para cada uno de nosotros. Solo necesitamos confiar en Él y esperar con fe en su tiempo perfecto. La fe como clave de liberación. Cuando atravesamos momentos de depresión, muchas veces nos preguntamos si hay alguna salida.
si realmente podemos ser liberados de las cadenas emocionales que nos atan. La Biblia, sin embargo, nos recuerda que la fe tiene el poder de liberarnos, no solo de nuestras luchas externas, sino también de las batallas internas que enfrentamos. En Marcos 9:23, Jesús dice: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La fe no es solo una creencia pasiva, sino una fuerza activa que tiene el poder de cambiar nuestra realidad. En medio de la depresión, la fe en Dios puede ser el ancla que nos sostiene, el faro que nos guía hacia la luz. La fe no niega la realidad del sufrimiento, pero nos da la perspectiva de que aunque estemos atravesando dificultades, Dios está con nosotros. En 2 Corintios 4:8-9, Pablo describe su lucha diciendo: estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. La fe nos permite enfrentar las adversidades sin perder la esperanza, porque sabemos que en Cristo somos más que vencedores. La depresión, aunque dolorosa, no tiene la última palabra en nuestra vida, porque Cristo ha vencido al mundo. La fe nos da el poder de levantar la cabeza, incluso en los momentos más oscuros. Un aspecto fundamental de la fe es aprender a confiar en los tiempos de Dios. En Isaías 55:8-9 se nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La depresión puede hacernos sentir que todo está fuera de control, que el tiempo se ha detenido y que la liberación nunca llegará. Sin embargo, debemos recordar que los tiempos de Dios son perfectos. Aunque no comprendamos todo lo que está sucediendo en nuestra vida, podemos confiar en que Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros, y que su plan es mucho más grande de lo que podemos imaginar. La fe también nos invita a confiar en que, aunque no veamos cambios inmediatos, Dios está obrando en nuestro interior. En Romanos 8:28, Pablo nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La depresión no es un obstáculo que Dios no pueda superar. De hecho, Él usa incluso nuestras luchas más profundas para formarnos y moldearnos a la imagen de su Hijo. La fe nos permite ver más allá de las circunstancias temporales y tener la certeza de que Dios está usando todo para nuestro bien eterno. En Hebreos 11:1 se nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no se basa en lo que podemos ver o entender en el momento presente. En la depresión, nuestras emociones y pensamientos pueden nublar nuestra visión, haciéndonos pensar que la oscuridad es interminable. Pero la fe nos da la certeza de que hay luz al final del túnel, aunque no siempre podamos verla de inmediato. Es la confianza en las promesas de Dios, que, aunque no las veamos aún, sabemos que son ciertas. La fe nos lleva a un lugar donde, aunque la depresión intente robarnos la paz, podemos descansar en la seguridad de que Dios está trabajando. La fe también nos invita a tomar acción, a hacer algo con lo que tenemos. En Santiago 2:26 leemos: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe genuina se traduce en acción. En medio de la depresión, esto significa dar un paso, por pequeño que sea, hacia la sanación. Puede ser orar, buscar apoyo en la comunidad cristiana, leer la palabra de Dios o incluso simplemente levantarnos de la cama y seguir adelante. No se trata de negar el dolor o pretender que todo está bien, sino de confiar en que, aunque no tengamos todas las respuestas, Dios nos guiará en cada paso. En 1 Pedro 5:7 se nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La fe nos permite entregar nuestras cargas a Dios, sabiendo que Él se preocupa por nosotros y que no estamos solos en nuestra lucha. La depresión nos hace sentir que somos incomprendidos, que nadie puede ayudarnos.
Pero la fe nos asegura que, aunque el mundo no siempre entienda nuestro dolor, Dios sí lo hace. Él está con nosotros en cada momento de angustia, dispuesto a recibir nuestras lágrimas y nuestras cargas y a darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento. La fe en Cristo también nos da el poder de vencer las mentiras del enemigo. En Juan 8:32, Jesús nos promete: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En medio de la depresión, a menudo escuchamos mentiras. Nunca vas a salir de esto. Nada de lo que hagas cambiará. Dios te ha abandonado. Estas son mentiras del enemigo que buscan mantenernos atrapados. Pero la verdad de la palabra de Dios es más poderosa que cualquier mentira. La verdad es que Dios está con nosotros, que Él tiene un plan para nuestra vida y que, aunque pasemos por pruebas, Él nos llevará a la victoria. La fe también es clave para mantenernos firmes en medio de la tormenta. En Efesios 6:16 se nos dice que debemos tomar el escudo de la fe con el cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La depresión a menudo nos bombardea con pensamientos negativos, dudas y temores, pero la fe actúa como un escudo, protegiéndonos de esos ataques. Al aferrarnos a la fe en las promesas de Dios, podemos resistir los pensamientos de desesperanza y mantenernos firmes en la verdad de que Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. Es importante también recordar que la fe no es algo que debemos cultivar por nuestra cuenta. En Romanos 12:3, Pablo nos enseña que a cada uno se le ha dado una medida de fe. Si sentimos que nuestra fe está débil, debemos pedirle a Dios que la aumente. En Lucas 17:5, los discípulos le dijeron a Jesús: aumentanos la fe. Dios está dispuesto a darnos más fe si lo pedimos con humildad. La fe no depende de nuestras fuerzas, sino del poder de Dios que obra en nosotros. La fe en Dios, entonces, no solo nos libera de la depresión, sino que nos da el poder para caminar en victoria. A medida que confiamos en Él, Él nos sostiene, nos fortalece y nos guía hacia la restauración. La fe no es una solución mágica que elimina el dolor instantáneamente, pero es la clave que nos permite caminar hacia la sanación. Cada día, al dar un paso de fe, nos acercamos más a la libertad que Dios tiene preparada para nosotros. El poder de la oración en la superación de la depresión. La oración es uno de los pilares más fundamentales de la vida cristiana. Es el medio por el cual nos comunicamos con Dios, le entregamos nuestras cargas y encontramos consuelo en su presencia. En medio de la depresión, la oración se convierte en una herramienta poderosa para restaurar nuestra paz y esperanza. Jesús mismo nos enseña a orar en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La oración nos permite acercarnos a Dios y experimentar su amor y cuidado de una manera profunda y transformadora. Cuando estamos luchando contra la depresión, nuestras emociones pueden nublar nuestra mente y es fácil sentir que nuestras oraciones no llegan a Dios o que Él no escucha. Sin embargo, la Biblia nos asegura que Dios siempre está cerca de los que sufren. En Salmo 34:18 leemos: cerca está Jehová de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La oración nos conecta con la realidad de que Dios está con nosotros en nuestros momentos más oscuros, dispuesto a consolarnos y a darnos fortaleza. El primer paso en la oración durante la depresión es ser honestos con Dios. No necesitamos usar palabras perfectas ni presentarnos ante Él como si tuviéramos todo bajo control. En 1 Pedro 5:7 se nos invita a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Podemos llegar a Dios tal como somos, con nuestras emociones crudas y sin filtro, confiando en que Él entiende nuestra angustia y nos recibe con amor. La oración no es solo un acto de pedir, sino un acto de entregar todo lo que somos y sentimos a Dios. Al hacer esto, comenzamos a experimentar una liberación interna que solo Él puede proporcionar.
Una de las formas más poderosas de oración en medio de la depresión es la oración de súplica, en la que le pedimos a Dios que intervenga directamente en nuestras vidas. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos instruye: no estéis ansiosos por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración de súplica nos permite traer nuestras cargas delante de Dios, confiando en que Él nos escucha y tiene el poder de actuar en nuestra vida. Es un recordatorio de que no estamos solos en nuestra lucha y que podemos confiar en su intervención. Además, la oración nos ofrece la oportunidad de experimentar la paz de Dios, esa paz que no depende de las circunstancias, sino de la presencia divina en nuestra vida. La depresión puede hacernos sentir que estamos atrapados en un ciclo de desesperanza, pero la paz de Dios puede quebrantar esa oscuridad y darnos un descanso en medio del dolor. Jesús, en Juan 14:27, nos dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Dios es un regalo que va más allá de lo que el mundo puede ofrecer, y en la oración podemos recibirla aún en los momentos de mayor aflicción. Además de la oración de súplica, la oración de adoración también es esencial en el proceso de sanación. Adorar a Dios en medio de la depresión no significa que estemos negando nuestro sufrimiento, sino que estamos reconociendo su soberanía y grandeza, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. En Salmo 34:1, David declara: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. La adoración en tiempos de sufrimiento es un acto de fe, porque alabar a Dios en medio de la tormenta refleja nuestra confianza en su fidelidad y poder. A través de la adoración, nuestros corazones son transformados y nuestra perspectiva sobre nuestras circunstancias comienza a cambiar. Comenzamos a ver a Dios no solo como el que nos consuela, sino como el que tiene el control sobre todas las cosas. La oración también nos permite recibir dirección y sabiduría en medio de la confusión. La depresión puede hacernos sentir perdidos, sin rumbo, y puede ser difícil saber qué pasos tomar para salir de esa oscuridad. Sin embargo, en Santiago 1:5 se nos promete: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La oración nos abre a recibir la dirección divina para enfrentar nuestros desafíos y tomar decisiones que nos acerquen a la sanación. A medida que oramos y buscamos la voluntad de Dios, Él nos guiará por el camino de la restauración, dándonos la sabiduría que necesitamos para tomar decisiones correctas, tanto espirituales como prácticas. Además de la oración individual, la oración en comunidad es fundamental en la lucha contra la depresión. En Mateo 18, 19, 20, Jesús enseña: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La oración en comunidad nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha. La iglesia es un lugar donde podemos compartir nuestras cargas, orar los unos por los otros y recibir apoyo. Cuando oramos juntos, experimentamos el poder de la unidad y el aliento mutuo, lo cual es un antídoto contra el aislamiento que la depresión a menudo trae consigo. La comunidad cristiana, al interceder por nosotros, se convierte en un recordatorio tangible de que Dios está obrando en nuestras vidas. Es importante recordar que la oración no siempre produce resultados inmediatos y el proceso de sanación puede llevar tiempo. Sin embargo, la oración nos asegura que no estamos abandonados, que Dios está con nosotros en cada paso del camino. En 2 Corintios 12:9, Pablo nos dice que Dios le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En nuestra debilidad, Dios se muestra más fuerte.
La oración no siempre elimina de inmediato nuestra lucha, pero nos da la gracia necesaria para enfrentarla con esperanza y confianza. A través de la oración podemos encontrar consuelo, paz y dirección en medio de la depresión, sabiendo que Dios nos está sosteniendo en cada momento. Finalmente, la oración nos conecta con la verdad de que la sanación es posible, porque en Cristo tenemos la victoria. En Romanos 8:37 se nos asegura: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A través de la oración, podemos aferrarnos a la verdad de que aunque estemos atravesando momentos difíciles, no estamos derrotados. Cristo ha vencido al pecado, al sufrimiento y a la muerte, y esa victoria es nuestra. La oración nos recuerda constantemente esa victoria y nos fortalece para continuar adelante, confiando en que al final la luz siempre vencerá a la oscuridad. La esperanza y el propósito en la lucha contra la depresión. La depresión puede oscurecer nuestra visión de la vida, haciéndonos sentir como si no tuviéramos propósito ni dirección. Sin embargo, la esperanza es un principio fundamental en la fe cristiana, y en medio de la oscuridad es posible encontrar luz. La Biblia está llena de promesas que nos aseguran que, incluso cuando atravesamos tiempos difíciles, Dios tiene un propósito para nosotros y nos da una razón para seguir adelante. El primer paso hacia la esperanza es entender que nuestra identidad no está definida por la depresión. En 2 Corintios 5:17 se nos recuerda que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. A través de nuestra relación con Cristo, somos transformados y renovados. Esto significa que, aunque la depresión pueda afectarnos temporalmente, no define quiénes somos. Nuestra identidad está en Cristo, y Él nos ha llamado a ser más que vencedores. Esta verdad nos da la fuerza para levantarnos, incluso cuando sentimos que no tenemos fuerzas. La esperanza cristiana no es una esperanza vacía o superficial. Es una esperanza basada en las promesas de Dios y en la certeza de que Él está obrando en nuestra vida, incluso cuando no podemos ver resultados inmediatos. En Jeremías 29:11, Dios nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Esta promesa nos asegura que a pesar de las dificultades, Dios tiene un plan para nosotros. Su propósito para nuestra vida es de bien, y aunque en el momento no podamos comprender todo lo que estamos viviendo, podemos confiar en que Él tiene un plan perfecto para nuestra restauración. En medio de la depresión es fácil sentir que todo está perdido, que no hay salida y que el sufrimiento nunca terminará. Sin embargo, la esperanza cristiana nos invita a mirar más allá de nuestras circunstancias actuales. En Romanos 5:3-5 se nos enseña: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia experiencia, y la experiencia esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este pasaje nos recuerda que, aunque las tribulaciones son dolorosas, tienen un propósito en nuestro proceso de sanación. A través del sufrimiento, somos moldeados y nuestra esperanza se fortalece. Cada paso en el proceso de superación nos acerca más a la comprensión de cómo Dios obra en nuestras vidas. La esperanza no se trata solo de esperar que las circunstancias cambien, sino de confiar en que, a pesar de lo que estamos viviendo, Dios está trabajando en nosotros. Él usa nuestras luchas para formarnos y prepararnos para algo más grande. En 1 Pedro 1:6-7 se nos dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
La fe que se prueba y refina a través del sufrimiento es más valiosa que cualquier otra cosa, porque es una fe que depende completamente de Dios. El propósito de Dios no se limita a nuestra sanación individual. A través de nuestras luchas, Él también nos prepara para servir a los demás. Cuando experimentamos la restauración, somos llamados a compartir esa esperanza con otros. En 2 Corintios 1, 3, 4, Pablo nos enseña: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. A medida que recibimos consuelo y esperanza de Dios, estamos llamados a ser instrumentos de su consuelo en la vida de los demás. Esto nos da un propósito más grande, un propósito que va más allá de nuestra propia sanación. A veces, la depresión puede hacernos sentir que somos inútiles, que no tenemos nada que ofrecer al mundo. Sin embargo, la Biblia nos enseña que cada uno de nosotros tiene un propósito divino. En Efesios 2:10 se nos recuerda: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aunque nuestra lucha pueda hacernos sentir débiles, Dios nos ha creado con un propósito específico. Incluso en nuestras debilidades, Él puede usarnos para su gloria. Cada paso en nuestro proceso de sanación puede ser un testimonio de su fidelidad y un medio para impactar la vida de otros. La depresión puede hacernos sentir como si estuviéramos atrapados en un túnel oscuro, sin salida. Sin embargo, la esperanza en Cristo nos recuerda que, aunque estamos en ese túnel, no estamos solos. Dios está con nosotros en cada paso del camino, guiándonos hacia la luz. En Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa nos asegura que, aunque no veamos la salida de inmediato, Dios está trabajando en nosotros y al final nos llevará a un lugar de sanación y restauración. La esperanza también se encuentra en la promesa de la vida eterna. En medio del sufrimiento temporal, podemos mirar hacia el futuro con confianza, sabiendo que nuestra victoria final está asegurada en Cristo. En Apocalipsis 21:4 se nos dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La esperanza cristiana es una esperanza que trasciende el sufrimiento temporal. En Cristo tenemos la certeza de que la restauración total llegará y que Él hará nuevas todas las cosas. Esta esperanza nos da el ánimo para seguir adelante, sabiendo que al final todas nuestras luchas valdrán la pena. La esperanza y el propósito que encontramos en Cristo son el antídoto para la depresión. Cuando entendemos que nuestras luchas tienen un propósito y que Dios está trabajando en nosotros, podemos enfrentar la depresión con una nueva perspectiva. No estamos derrotados, sino que estamos siendo transformados. Cada paso hacia la sanación nos acerca más al propósito divino que Dios tiene para nuestra vida. En medio del sufrimiento podemos encontrar esperanza, sabiendo que Dios tiene un plan de restauración para nosotros y que en Él podemos ser más que vencedores. La promesa de la restauración y la paz interior. La restauración es una promesa que se encuentra a lo largo de la Biblia. En medio de la depresión, muchas veces nos sentimos desmoronados, como si nunca pudiéramos ser restaurados o encontrar la paz interior. Sin embargo, la fe en Dios nos asegura que Él tiene el poder de sanar nuestras heridas más profundas y ofrecernos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no es un simple alivio temporal, sino una transformación profunda que viene de lo más profundo de nuestro ser. La restauración comienza con la sanación del alma. Cuando experimentamos la depresión, nuestra alma se ve afectada, pero Dios promete restaurarla.
En el Salmo 23:3, el salmista declara: confortará mi alma. Esta palabra confortará implica restaurar, traer alivio y renovar. Dios no solo ve nuestras circunstancias externas, sino que se interesa por lo que está sucediendo dentro de nosotros. Él se compromete a traer consuelo a nuestro corazón y a restaurar la paz que hemos perdido. Aunque el mundo y las personas pueden dejarnos, Dios permanece fiel y está dispuesto a restaurar cada área de nuestras vidas que se ha visto afectada por el dolor y la tristeza. En la vida cristiana, la restauración no solo significa recuperar lo que hemos perdido, sino también experimentar una transformación. El apóstol Pablo nos habla de este proceso de transformación en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La restauración incluye una renovación de nuestra mente. La depresión afecta nuestra forma de pensar, nos hace ver el mundo de manera distorsionada y negativa. Sin embargo, cuando permitimos que Dios renueve nuestra mente con su palabra, somos liberados de las cadenas del pesimismo y de la desesperanza. Dios nos ofrece una nueva perspectiva, una visión que está alineada con su verdad y su propósito. La paz interior es otra promesa que Dios nos da en medio de la tormenta emocional. En Filipenses 4:7, la Escritura nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es una paz superficial que depende de las circunstancias externas. Es una paz que viene directamente de Dios y que no tiene explicación humana. No importa cuán difíciles sean las situaciones a nuestro alrededor, Dios ofrece una paz que va más allá de lo que podemos comprender. Esta paz guarda nuestros corazones, nos protege del caos emocional y nos permite descansar en la seguridad de que Dios está en control. La paz interior no solo es un estado de calma, sino también de confianza plena en la soberanía de Dios. Cuando experimentamos la depresión, tendemos a sentir que hemos perdido el control de nuestra vida, pero la fe nos recuerda que Dios nunca pierde el control. Él está gobernando sobre todas las circunstancias, y aunque no comprendamos por completo lo que estamos viviendo, podemos confiar en que Él tiene un propósito en medio de la prueba. La paz que Dios nos ofrece nos da la tranquilidad de saber que aunque no tengamos todas las respuestas, podemos descansar en su soberanía y en su amor. Una de las formas más profundas de experimentar la restauración es a través del perdón. La depresión a menudo está vinculada a emociones de culpa, vergüenza o resentimiento. Estos sentimientos nos hunden aún más en la oscuridad, pero Dios nos llama a perdonar y a recibir su perdón. En Efesios 4:32 se nos instruye: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El perdón no es solo una decisión, sino un proceso que libera nuestro corazón y nos permite sanar. Cuando soltamos la carga del resentimiento, abrimos espacio para la restauración y la paz interior. El perdón nos libera de las ataduras emocionales que nos mantienen atrapados en el pasado y nos permite caminar hacia un futuro de sanación. El poder de la oración es otra herramienta poderosa en el proceso de restauración. En Santiago 5:16 se nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración es un medio para comunicar nuestro dolor a Dios y recibir su consuelo. No estamos solos en nuestra lucha. Dios está dispuesto a escuchar nuestras peticiones y a brindarnos su ayuda. A través de la oración podemos entregar nuestras cargas emocionales a Él, confiando en que Él escuchará y responderá según su voluntad. La oración también nos conecta más profundamente con Dios, permitiéndonos experimentar su presencia de una manera más íntima. La restauración también implica la acción de la fe. A veces, cuando estamos en la depresión, la desesperanza nos paraliza, pero Dios nos llama a dar pasos de fe. En Hebreos 11:6 se nos recuerda:
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe nos impulsa a movernos hacia adelante, incluso cuando no entendemos cómo todo encajará. La fe no es una fe ciega, sino una confianza plena en la bondad y el poder de Dios. Aunque podamos sentir que no tenemos fuerzas para seguir, la fe nos da la capacidad de dar un paso más, confiando en que Dios nos sostendrá. El perdón y la reconciliación con los demás también juegan un papel fundamental en la restauración. A veces, las heridas causadas por otros son una fuente importante de nuestra tristeza y depresión. En 2 Corintios 5, 18, 19, se nos recuerda que Dios nos ha reconciliado con Él a través de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. La restauración emocional a menudo involucra restaurar relaciones rotas, ya sea con otros o con nosotros mismos. A través del perdón y la reconciliación, podemos experimentar una restauración integral, no solo en nuestra relación con Dios, sino también en nuestras relaciones humanas. La paz de Dios es un testimonio poderoso para los demás. Cuando atravesamos tiempos de prueba, la paz que Dios nos da es algo que el mundo no puede ofrecer. En Juan 14, 27, Jesús nos dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». La paz que viene de Dios es una paz que nos permite mantenernos firmes, incluso en medio de la tormenta. A través de nuestra experiencia de restauración y paz, podemos ser testigos de la fidelidad de Dios y compartir su amor con otros que están pasando por dificultades similares. La restauración completa llega cuando confiamos plenamente en Dios, cuando permitimos que Él sane nuestras heridas y nos dé una nueva perspectiva. El proceso de sanación no es instantáneo, pero a través de la fe, la oración, el perdón y la esperanza, podemos experimentar una restauración profunda que nos transforma de adentro hacia afuera. La paz interior, la restauración del alma y el propósito renovado son parte de la promesa que Dios tiene para nosotros en medio de la lucha contra la depresión. Y al final, encontramos consuelo y esperanza en el hecho de que Dios nunca nos abandona y que en Él todas las cosas son posibles. Hasta así, la esperanza final en Cristo y el camino hacia la restauración completa. El dolor y la tristeza pueden hacernos sentir atrapados, pero la esperanza en Cristo nos ofrece una perspectiva renovada sobre nuestro sufrimiento. La depresión no es un estado permanente, sino una temporada que puede ser transformada a través de la fe. El último paso en el proceso de restauración es la promesa de la completa redención que solo se encuentra en Cristo. La Escritura nos asegura que, aunque atravesamos dificultades en esta vida, hay una esperanza eterna que no puede ser arrebatada. Esta esperanza está fundada en la obra redentora de Jesús, quien, a través de su sacrificio, nos ofrece una vida restaurada, no solo aquí en la tierra, sino también en la eternidad. En 1 Pedro 5:10 leemos: «Y el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, después que hayáis padecido un poco, Él mismo os perfeccionará, afianzará, fortalecerá y establecerá». Este versículo nos recuerda que el sufrimiento es temporal. La restauración completa no es algo que experimentemos de manera inmediata, pero es una promesa segura. A través de las luchas, Dios está perfeccionando nuestro carácter y fortaleciendo nuestra fe. No hay dolor sin propósito. La redención completa será alcanzada cuando estemos con Él en su gloria eterna, donde toda lágrima será enjugada y el dolor será erradicado para siempre. La esperanza que encontramos en Cristo no solo es una esperanza futura, sino también en presente. En medio de nuestra depresión podemos encontrar consuelo en su cercanía. Jesús mismo experimentó el sufrimiento humano en su máxima expresión y por ello entiende nuestras luchas más profundas. En Mateo 11, 28, 30, Jesús nos invita: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta invitación es una promesa de descanso. No estamos llamados a cargar con el peso del sufrimiento solos, sino a entregárselo a Cristo. Él, que es manso y humilde, nos ofrece descanso para nuestras almas cansadas. El descanso que Cristo nos ofrece no es solo físico, sino emocional y espiritual. La depresión a menudo nos agota no solo en el cuerpo, sino también en el corazón. La paz que Cristo ofrece es una paz profunda que va más allá de la comprensión humana. Es una paz que nos sostiene incluso en medio de las pruebas más duras. A través de nuestra relación con Él, experimentamos el consuelo que necesitamos para sanar nuestras heridas emocionales y seguir adelante. Una parte fundamental de la esperanza en Cristo es saber que Él tiene el poder de restaurar lo que se ha perdido. La depresión puede robarnos la alegría, la esperanza y el propósito, pero en Cristo encontramos la restauración. En Joel 2:25, Dios promete: y os restituiré los años que comió la langosta, el saltón, el revoltón y la oruga. Esto es un recordatorio de que, aunque el sufrimiento nos haya quitado muchas cosas, Dios tiene el poder de restaurar lo perdido. No importa cuánto tiempo llevemos luchando o cuán profundo sea el dolor, Él puede devolvernos lo que parecía irrecuperable. La restauración no es solo una reparación, sino una restauración completa, donde todo lo que fue afectado por el sufrimiento es restaurado y hecho nuevo. Además de la restauración personal, Cristo nos ofrece una esperanza colectiva, la comunidad de creyentes. En el cuerpo de Cristo encontramos apoyo, ánimo y fortaleza mutua. En Hebreos 10:24-25 se nos dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La comunidad de creyentes es un refugio donde podemos encontrar consuelo y ser restaurados a través de la solidaridad y el amor mutuo. No estamos destinados a vivir nuestras luchas solos. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es un lugar donde podemos hallar fuerza, apoyo y aliento para seguir adelante. La restauración que encontramos en Cristo es tanto interna como externa. Aunque nuestro sufrimiento puede parecer solo un proceso personal, también tiene un impacto en la forma en que nos relacionamos con los demás. A medida que somos restaurados, somos llamados a ser instrumentos de restauración en la vida de otros. En 2 Corintios 1:3-4, Pablo escribe: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. La consolación que recibimos de Dios no es solo para nosotros, sino que también nos capacita para consolar a otros. El proceso de restauración nos lleva a un lugar de mayor compasión y empatía, donde podemos ser agentes de sanación en la vida de aquellos que atraviesan dificultades similares. En Cristo, la esperanza no se basa en lo que podemos hacer por nosotros mismos, sino en lo que Él ha hecho por nosotros. La salvación y la restauración son regalos que Dios nos ofrece libremente, no porque lo merezcamos, sino porque Él es un Dios lleno de gracia y misericordia. En Efesios 2:8-9 leemos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La restauración es el resultado de la obra redentora de Cristo en la cruz. A través de su sacrificio, no solo somos perdonados de nuestros pecados, sino que también somos restaurados a la vida plena que Dios siempre quiso para nosotros. Aunque la depresión y el sufrimiento puedan parecer como una sombra interminable, la luz de Cristo siempre prevalecerá. La esperanza en Él es nuestra ancla en medio de la tormenta. En 2 Corintios 4:16-18, Pablo nos anima a no desanimarnos.
por lo cual no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La depresión, aunque dolorosa, es temporal, pero la esperanza que tenemos en Cristo es eterna. Dios nos está preparando para algo mucho más grande, algo que no se puede comparar con el sufrimiento que enfrentamos aquí en la tierra. El último paso en el camino de la restauración es la certeza de que un día estaremos libres de todo dolor y sufrimiento. Apocalipsis 21:4 nos promete: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. La restauración completa será una realidad en la eternidad, cuando Dios haga nuevas todas las cosas. Hasta ese día podemos vivir con la certeza de que, aunque enfrentemos dificultades, estamos en las manos de un Dios que promete restaurarnos por completo. La restauración completa no es solo una sanación de las heridas emocionales, sino la plena restauración de todo lo que fue afectado por el pecado y la muerte. En Cristo tenemos una esperanza que no defrauda.